Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Os acordáis lo que hicimos la vez pasada? La clase anterior. Hablamos de los sentimientos. Y después de haber visto un texto de Imen, en la que habla de varios sentimientos, después pasamos a la regla gramatical. Y vimos el primer caso, es decir, cuando lo que provoca el sentimiento es un complemento. Y dijimos, atención, cuando lo que provoca el sentimiento es un complemento, hay que ver si es singular o plural. Ahora pasamos al segundo caso. Cuando lo que provoca el sentimiento es un infinitivo o es un subjuntivo. Es lo que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Vale? Vamos a ver los ejemplos. Primer ejemplo. Dice, me encanta enseñar. Fíjate, me encanta enseñar. Aquí el segundo verbo, es decir, lo que provoca el sentimiento, está en el infinitivo. ¿Por qué está en el infinitivo? ¿Por qué no está conjugado? Pues simplemente porque, si tú te fijas bien, debajo de los dos verbos tenemos el primer verbo, me encanta. ¿A quién le encanta? A mí, es decir, yo, la primera persona. Y enseñar, ¿quién enseña? Yo. En este caso decimos que tenemos el mismo sujeto. Es decir, el verbo 1, me encanta, y el verbo 2, enseñar, se refieren a la misma persona. Atención ahora. Segundo ejemplo. Me encanta que mis alumnos entiendan la clase. Atención, porque ahora pasamos a otro tipo de frases. Una frase compleja en la que tenemos un presente de subjuntivo. Además, hemos introducido el relativo que. Hemos dicho, me encanta que mis alumnos entiendan la clase. Me encanta, ¿a quién le encanta? A mí. ¿Y quién entiende la clase? Son los alumnos. A diferencia de la primera frase en la que teníamos el mismo sujeto, ahora tenemos dos sujetos diferentes. Y cuando tenemos dos sujetos diferentes, es lo que nos obliga a nosotros a utilizar el relativo que y a utilizar el segundo verbo en el subjuntivo. Aquí en esta frase está en el presente de subjuntivo porque el primer verbo está en el presente de indicativo. ¿Vale? ¿Has entendido, no? Entonces recapitulamos. Usamos el infinitivo con los verbos y las expresiones de sentimientos. Por ejemplo, me gusta viajar. ¿A quién le gusta? A mí me gusta viajar. Me gusta estudiar, por ejemplo, también a mí. El mismo sujeto, en este caso, el complemento, es decir, el segundo verbo, está en el infinitivo. Pero si tenemos dos sujetos diferentes, el primer verbo se refiere a una persona y el segundo verbo, como lo vimos antes, se refiere a otra persona, como el ejemplo de me encanta que mis alumnos entiendan la clase. En este caso siempre utilizamos el subjuntivo, el presente de subjuntivo. ¿Vale? También otra información que tienes que saber, utilizamos el presente de subjuntivo para hablar del presente o del futuro. Ejemplo, ahora yo estoy explicando la clase de cómo expresar sentimientos. Y claro, lo que quiero más, lo que me gustaría es que tú entendieras, ¿no? Vale, entonces vamos a ver esta frase. Me alegra, es decir, siento alegría. Me alegra que comprendáis todos vosotros la clase que estoy explicando. ¿Cuándo? ¿En el futuro o ahora? Claro, ahora. Aquí utilizo comprendáis, que es un presente de subjuntivo. ¿Para qué? Para hablar de ahora, para hablar del presente. Fíjate ahora en el segundo ejemplo. Me da pena que mi amigo no venga a mi cumpleaños. Vamos a imaginar que mañana es mi cumpleaños. Yo mañana cumplo 60 años e invito a muchas personas, pero quiero que uno, especialmente uno, quiero que venga. Pero si no viene, entonces, ¿qué me pasará? Yo sentiría pena. Por eso digo, me da pena que mi amigo no venga a mi cumpleaños, no ahora,
sino mañana. En este caso, he utilizado el mismo tiempo presente de subjuntivo en la primera frase para hablar del presente, en la segunda frase para hablar del futuro. Entonces, utilizamos el presente de subjuntivo para hablar del presente o del futuro. Y acuérdate de esta regla, porque es una regla de oro. Siempre, por lo general, en español, cuando usamos el presente subjuntivo, es para hablar de una acción presente o para hablar de una acción futura. Vale, continuamos. Después de haber visto el presente de subjuntivo, ahora vamos a ver otro tiempo, el imperfecto de subjuntivo. A veces podemos expresar un sentimiento, por ejemplo, pero no en el momento presente, sino en el pasado. Por ejemplo, cuando yo era joven, más joven que ahora, y cuando vivía con mis padres, entonces a mi padre no le gustaba a él que llegara yo tarde a casa. ¿Vale? Mirad, esta frase a mi padre no le gustaba. No le gusta ahora, no le gustaba antes, hace mucho tiempo. Y cuando el primer verbo, el verbo que expresa el sentimiento, está en pasado, ¿qué pasa al segundo verbo? El segundo verbo se pone en el imperfecto de subjuntivo. Pero el segundo verbo se pone en el impersubjuntivo no solamente cuando el primer verbo está en pasado del indicativo, también cuando el primer verbo está en el condicional simple, como en la segunda frase. La segunda frase, ¿qué dice? Dice, me molestaría mucho que no vinieras a mi casa. Por ejemplo, yo te he invitado a mi casa y me molestaría, yo sentiría molestia. No me gustaría que tú no vinieras. Entonces la frase dice, me molestaría, que es un condicional simple, mucho que tú no vinieras a mi casa. Y ves que aquí tenemos, primer caso, tiempo del pasado, imperfecto de subjuntivo, segundo verbo, y segundo caso, segunda frase, condicional simple, y el segundo verbo está en imperfecto de subjuntivo. ¿De acuerdo? Entonces esta es la regla. Pero claro, no podemos, o yo no te puedo pedir después hacer la actividad, hacer frases correctas, si tú no sabes conjugar correctamente los verbos en el presente de subjuntivo y en el imperfecto de subjuntivo. Y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo se conjugan, cómo se forma el presente de subjuntivo y cómo se forma el imperfecto de subjuntivo. ¿Vale? Ahora vamos a ver esto, ¿no? Bien, vamos a ver. Vamos a ver primero el presente subjuntivo, verbos regulares. Vamos a empezar, como siempre, por los verbos regulares. El verbo cantar. Mira, cantar es un verbo que termina en AR, la terminación. En el presente de subjuntivo, los verbos que terminan en AR, los verbos de la primera conjugación, ¿qué les pasa? Esta A se transforma en E. Y decimos, yo canté, tú cantes, él, ella, usted cante, nosotros cantemos, vosotros cantéis, ellos, ellas, ustedes canten. En cambio, atención, hemos dicho los verbos que terminan en AR, en el presente subjuntivo, la A se transforma en E. Lo contrario ahora, los verbos de la segunda que terminan en ER y los verbos de la tercera que terminan en IR, ¿qué les pasa? Lo contrario, la terminación ya no es A, perdón, no es E, sino A. Y por eso decimos el verbo comprender, yo comprenda, tú comprendas, él, ella, usted comprenda, nosotros comprendamos, vosotros comprendáis, ellos, ellas, ustedes comprendan. Y el verbo escribir, tercera conjugación, también lo mismo. Los verbos de la segunda y la tercera en el presente de subjuntivo tienen la misma terminación, terminan en A. Y decimos yo escriba, tú escribas, él, ella, usted escriba, nosotros escribamos, vosotros escribáis y ellos, ellas, ustedes escriban. ¿Vale? De acuerdo. Ese es el primer tipo de verbos que son los verbos regulares. ¿Cómo lo sabes? En español hay verbos que diptongan, es decir, que tienen una vocal de radical que cuando lo conjugamos, cuando conjugamos el verbo, esta vocal se transforma en otra vocal
o en dos vocales. Por ejemplo, el verbo comenzar. Decimos yo comienzo, comienzas, comienza, comenzamos, comenzáis y comienzan. Y la regla de los verbos que diptongan, como digo siempre a mis alumnos, son 4 y 2. Es decir, hay 4 personas que se transforman y 2 personas que no se transforman. Pues decimos comienzo. La E se ha transformado en Y. Comienzas. También se ha transformado. Comienza. Pero nosotros no se transforma. Comenzamos. Vosotros comenzáis. Ellos, ellas, ustedes comienzan. Es decir, acuérdate, 4 y 2. 4 que se transforman y 2 nosotros y vosotros que no se transforman. La misma regla la aplicamos en el presente de subjuntivo. Solamente debemos cambiar también la terminación. Si es un verbo de la primera, entonces la A se transforma en E. Si es un verbo de la segunda o la tercera, la terminación se transforma en A. Vamos a ver el verbo volver. Tú sabes que el verbo volver en el presente de indicativo decimos vuelvo, vuelves, vuelve, volvemos, volvéis y vuelven. También el verbo querer. Quiero, quieres, quiere, queremos, queréis y quieren. En el subjuntivo la misma irregularidad, pero cambiamos, transformamos la terminación. Y por eso, ahora lo ves en el cuadro, ahí vas a ver la conjugación de estos dos verbos. Y decimos, yo vuelva, tú vuelvas, él, ella, usted vuelva, nosotros volvamos, no se transforma. Vosotros volváis, no se transforma. Y vuelvan, se transforma. El verbo querer, quiera, quieras, quiera, queramos, queráis y quieran. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Ahora, estos verbos son fáciles. Hay otros verbos que son verbos irregulares. Tú sabes que en español hay muchos verbos irregulares. Vamos a ver algunos que te voy a presentar. Unos que podemos inventarnos una regla, ¿no? Otros no tienen regla. Por ejemplo, los verbos que terminan en la primera persona de singular en el presente de indicativo en go, como el verbo hacer, hago, tengo, vengo, salgo. Estos, ¿qué les pasa? En el presente subjuntivo se transforman. Por ejemplo, vamos a verlos uno a uno. Hago. El presente subjuntivo es haga. Digo, diga. Vengo, venga. Salgo, salga. Tengo, tenga. Pongo, ponga. Oigo, oiga. Otros verbos no tienen regla, tienes que aprenderlos. Por ejemplo, el verbo ser, sea. Y cuando tenemos la primera persona, en principio ya sabemos conjugar todas las demás personas. Si yo digo sea, yo sea, tú seas, él, ella, usted sea, nosotros seamos, vosotros seáis, ellos, ellas, ustedes sean. El verbo ver, vea, veas, vea, veamos, veáis, vean. Estar también, esté, estés, esté, estemos, estéis, estén. El verbo saber, atención, saber es muy irregular, no tiene nada que ver con el infinitivo, porque el presente subjuntivo de saber es sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis y sepan. Y el verbo caber también es muy irregular, porque el presente subjuntivo del verbo caber es quepa, quepas, quepa, quepamos, quepáis y quepan. ¿De acuerdo? Vale, entonces esto es el presente. Ahora también, porque hemos visto que podemos utilizar el imperfecto de subjuntivo. ¿Cómo se forma el imperfecto de subjuntivo? El imperfecto de subjuntivo se forma a partir de la tercera persona plural del pretérito indefinido. Por eso, el consejo que os doy, hijos míos, tenéis que aprender la conjugación de los verbos, porque si no sabéis conjugar los verbos, no podréis ni hablar ni escribir correctamente. Y podéis tener al mejor profesor del mundo, pero el profesor puede explicar, repetir las explicaciones, simplificar las explicaciones, pero la única cosa que no puede hacer para vosotros es aprender en vuestro lugar los verbos. Por eso tenéis que aprender vuestros verbos para poder expresaros correctamente, escribir
correctamente, hablar correctamente en español. ¿De acuerdo? Volvemos a nuestra tabla. Entonces, hemos dicho, el pretérito imperfecto de subjuntivo se forma a partir de la tercera persona del plural del pretérito indefinido. ¿Qué hacemos? Tomamos el verbo en el pretérito indefinido en la tercera persona plural. ¿Y cuál es la tercera persona plural? Por ejemplo, del verbo escuchar. Escucharon. Claro, indefinido, ya os acordáis. Escuché, escuchaste, escuchó, escuchamos, escuchasteis, escucharon. ¿Y qué hacemos a escucharon? Le suprimimos ron de la tercera persona plural y la reemplazamos por las terminaciones del imperfecto de subjuntivo, que son ra, ras, ra, ramos, rais, ran. Y por eso tenemos, por ejemplo, el verbo escuchar se transforma y decimos en el imperfecto subjuntivo. Yo escuchara, tú escucharas, él, ella, usted escuchara. Nosotros escucháramos. Atención, nosotros en el imperfecto subjuntivo lleva un acento en la A de escucháramos. Vosotros escucharais y ellos, ellas, ustedes escucharan. Y atención, porque el imperfecto de subjuntivo tiene dos terminaciones iguales. Podemos utilizar una u otra, es lo mismo. Es que en español las dos formas existen. Es decir, yo puedo decir escuchara, escucharas, escuchara, escucháramos, escucharais, escucharan, o escuchase, escuchases, escuchase, escuchásemos, escuchaseis, escuchasen. ¿Vale? Continuamos con los otros verbos. Aprender. La tercera persona plural de aprender, aprendieron. ¿Qué hacemos? Suprimimos ron y añadimos raras, raramos, rais, ran, y decimos aprendiera, aprendieras, aprendiera, aprendiéramos, aprendierais, aprendieran, y aprendiéramos nosotros acento en la E. Otro verbo, escribir, decimos escribieron, suprimimos ron y añadimos ra, ras, ra, ramos, rais, ran, y decimos escribiera, escribieras, escribiera, nosotros escribiéramos, acento en la E, escribierais y escribieran. ¿De acuerdo? Vale, ahora tenemos entonces, ya sabemos conjugar los verbos tanto en el presente de subjuntivo como en el imperfecto de subjuntivo. ¿Vale? Vale, muy bien. Espero que hayáis comprendido todas las reglas que os he presentado y que podáis ahora voy a daros una actividad, un ejercicio de aplicación. Vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido para ver si has comprendido la clase de hoy o no has comprendido. ¿De acuerdo? Vamos a hacer como siempre. Voy a darte la actividad, la haces 2 segundos o 3 y la corregimos a continuación. ¿Vale? Voy a leer el ejercicio. El ejercicio dice, escribe el verbo entre paréntesis en el tiempo adecuado. Es decir, el tiempo adecuado aquí significa o el infinitivo, o el presente de subjuntivo, o el imperfecto de subjuntivo, según la situación, según el caso. Primera frase. A mí me gusta salir con mis amigos. 2. Me molesta que mis vecinos hacer ruido. 3. A mis padres les fastidiaba, atención, antes en el pasado, que no estudiar yo bien. Nos preocupa que haber guerras en los países fronterizos, es decir, en Libia y en otros países. Me alegra que encontrar tú un buen trabajo. Nos encantaría que nuestro profesor utilizar el proyector en la clase para comprender mejor. Me aburre hablar con personas que no escuchan. 8. De pequeño. De pequeño en español significa cuando yo era pequeño. Me gustaba que mi padre me llevara al parque de atracciones. 9. Me gustaría que ocuparse ellos más de los pobres. Y 10. Me da pena, me entristece, siento pena. ¿Por qué? Me da pena que muchas personas no tener ni casa ni familia. Vale, esa es la actividad. Tú, 3 segundos, completa con la forma correcta del verbo infinitivo, presente de subjuntivo o imperfecto subjuntivo, y a continuación
vamos a corregir juntos para que tú veas si has hecho bien o has hecho mal, si has comprendido o no has comprendido la actividad. ¿Vale? Muy bien. Lo siento, ya sabéis que no tenemos mucho tiempo, por eso hacemos muy enseguida, muy rápidamente la corrección. Pero tú ya sabes que en YouTube, en Internet, está la clase y puedes manejarla como quieras. Puedes utilizar, proyectar, volver atrás, pararte, hacer la actividad tranquilamente y después poder comprobar, verificar si has hecho bien o no has hecho mal. Pero ahora tenemos que hacer la corrección porque no tenemos mucho tiempo. Corregimos, ¿vale? Pasamos a la corrección. Muy bien, primera frase. A mí me gusta salir con mis amigos. ¿Por qué aquí salir? ¿Por qué el infinitivo? ¿Por qué no hemos corregido? ¿Por qué no hay que más subjuntivo? Lo sabes, ya lo hemos explicado antes. ¿Por qué? Simplemente porque a mí me gusta y salir yo. Tenemos la misma persona, el mismo sujeto. El verbo 1 y el verbo 2 se refieren a la misma persona. Por eso el segundo verbo no se conjuga, está en infinitivo. 2. Me molesta que mis vecinos hagan ruido. Me molesta a mí. ¿Y quién hace ruido? Los vecinos. Dos sujetos diferentes. El segundo verbo, acuérdate siempre. Es muy fácil. La segunda frase, me molesta a mí que mis vecinos hagan ruido. Me molesta a mí. Soy una persona. ¿Quién hace ruido? Ellos, los vecinos. En este caso tenemos dos sujetos diferentes. No se refiere a la misma persona, por eso hemos utilizado me molesta que, hemos añadido que, más presente de subjuntivo. ¿Y por qué presente subjuntivo y no imperfecto? Porque el primer verbo me molesta está en el presente de indicativo. Vamos a la tercera frase. A mis padres les fastidiaba que no estudiara bien. Aquí tenemos dos problemas. Aquí tenemos dos problemas, porque el primer problema es que tenemos dos sujetos diferentes. Y el segundo es que tenemos, el primer verbo está en el pasado. Por eso, el segundo verbo tiene que ponerse también en el pasado. Pero es un pasado del subjuntivo, que es el imperfecto de subjuntivo. A mis padres les fastidiaba que no estudiara bien. 4. Nos preocupa que haya guerras en los países fronterizos. También aquí tenemos dos sujetos diferentes. Nos preocupa a nosotros que haya la tercera persona de singular y por eso tenemos que más presente de subjuntivo. La frase número 5. Me alegra que encuentres por fin un buen trabajo. Aquí también tenemos dos sujetos diferentes, entonces el segundo verbo se pone en el subjuntivo. 6. Nos encantaría, nos gustaría mucho que nuestro profesor utilizara el proyector en clase. Aquí, atención, porque tenemos el primer verbo que está en el condicional simple. Hemos dicho cuando el primer verbo está en el condicional simple o en el pasado del indicativo, perfecto, indefinido, imperfecto, ¿qué le pasa al segundo verbo? Se pone en el imperfecto de subjuntivo. Y por eso decimos, nos encantaría que nuestro profesor utilizara imperfecto subjuntivo del verbo utilizar el proyector en clase. Frase número 7. Me aburre hablar con personas que no escuchan. Me aburre a mí hablar yo, mismo sujeto. El segundo verbo no se conjuga, está en el infinitivo. La frase número 8. De pequeño yo, cuando era pequeño, me gustaba que mi padre me llevara al parque de atracciones. Aquí también me gustaba en el pasado que mi padre, él, me llevara. Dos sujetos diferentes, subjuntivo, pero imperfecto de subjuntivo, porque el primer verbo está en el pasado, en el imperfecto del indicativo. Frase 9. Me gustaría que se ocuparan más de los pobres. Me gustaría, condicionan, a mí, que ellos, los políticos, los responsables, se ocuparan más de los pobres. También tenemos dos sujetos diferentes, por eso utilizamos que más subjuntivo, pero utilizamos imperfecto de subjuntivo porque el primer verbo está en el condicional simple. Y para terminar, la última frase, me da pena que muchas personas no tengan ni casa ni familia. Aquí también me da pena a mí
que las personas no tengan ellos dos sujetos diferentes. El segundo verbo está, entonces, me da pena que más presente de subjuntivo. ¿Por qué? Porque tenemos dos sujetos diferentes. Con eso terminamos la clase de hoy, esperando que hayáis entendido perfectamente la clase. Para mí es muy importante porque la regla gramática que hemos visto hoy es una regla de oro, que vamos a aplicar para todos los casos del uso de subjuntivo. Y con la espera de volver a veros la próxima clase, os digo adiós y hasta pronto, hijos.